platicar un poquito de lo que estuve viendo en los exámenes que me estuvieron mandando, bueno, que me mandaron todos. Comentarios regulares. La verdad es que son comentarios regulares, casi pegándonos a, a no tan buenos. ¿Sí? Miren, honestamente, terminé de calificar alrededor de 47, 48 exámenes. Todavía no termino de calificar todos. De revisarlos más que de calificarlos, de revisarlos. Dentro de mis dos grupos, saben que tengo casi poquito menos de los 80 alumnos, poquito menos. Entonces voy más allá de la media, ¿no? Como los conteos, las encuestas de salida y el prep. Ahí la llevo poco a poquito, pero todavía me falta. Pero como buen analista de datos y como buen, ¿cómo llamarlo? Me gusta mucho la estadística. Me estoy dando cuenta que el desenlace va a ser muy similar en todos. ¿Sí? El desenlace no fue del todo bueno. ¿Por qué? Porque veo que cometieron errores pues muy básicos, como el definir los límites. ¿Sí? Por ahí en el examen hubo personas que en privado me escribían. ¿Y sí me escucho? Perdón. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, sí, claro. Ah, perfecto. Sí, perfecto. Hubo personas que por ahí me escribían en privado de cuestión de los límites. Profe, es que no me ponen los límites. Profe, es que nada más viene un límite y el otro, ¿qué onda? Y les contestaba, solamente se trabaja con un límite. Lee lo que se te pide y contesta únicamente lo que se te pide. Pero vamos, quiero atribuir que el resultado que veo generalizado, hablo generalizado, es un efecto como de nervio, como de tiempo, como de desesperación, y eso pues no es del todo bueno, aunque también logran transmitirme una falta de conocimiento de lo que estamos haciendo, y eso me preocupa, porque en primer lugar, mover un programa, saberle picar a los comandos de un programa y que me muestre un gráfico, no me hace más o menos, ¿cómo llamarlo? Conocedor del tema. Lo que me hace más conocedor del tema es entender de qué me están hablando. Y creo que ese es el principal problema, que la gran mayoría de ustedes, ojo, no todos, no sabían exactamente qué tenía que buscar en los datos. O sea, ¿por qué un alfa es así? ¿Por qué una hipótesis se declara así? ¿Qué me quiere decir el estadístico Fisher? ¿Qué onda con la normalidad de los datos? Inclusive hubo gente que me confundió límites de especificación con límites naturales, tantas veces que lo repetimos, y eso me preocupa bastante porque en realidad veo que sí hay pues una área de oportunidad, no lo voy a llamar de otra forma, un área de oportunidad muy fuerte en mis dos grupos de comprender el poder que puedo tener cuando sé analizar datos. Entonces, miren, yo sé perfectamente que tenemos por ahí y yo les prometí que vamos a dar un espacio para que aquellos reactivos que falten por contestar se contesten sin modificar lo anterior, porque entonces todo se alteraría. Y, y son pocas las personas las que tienen la oportunidad de hacerlo. Es decir, hay personas que sí se quedaron como a 3 reactivos de terminar el examen o 4 reactivos de terminar el examen y llevan bien su análisis. Pero hay la gran mayoría que les faltan esos 3 o esos 4 reactivos, pero aunque lo termines, va a estar mal porque ya empezaste mal con tus análisis iniciales. ¿Sí me explico?
Entonces, el desenlace es como que ya muy inminente. O sea, como que el promedio de calificación grupal va a rondar en los 73, 77 y es muy bajo. O sea, imagínense, si ese es el promedio, quiere decir que va a haber muchos que no alcancen el 70. Pero bueno, para todo hay solución y podemos encontrar alguna alternativa para poderles echar mano y que no vaya a incrementar mucho mi índice de reprobación en esta materia, porque no quisiera, o sea, ya estamos casi terminando, pero sí es importante, quiero que lo sepan, que tienen que demostrar conocimiento mínimo necesario para probar la materia, ¿sale? Entonces, la estrategia que yo estoy considerando hacer para ya no perder más tiempo es el día viernes aplicar ese tiempo, ese espacio para que resuelvan lo que les falte y ese mismo día viernes, en la tarde, obviamente ya sería en la tarde-noche, quizá un 7, 8, 9 de la noche, no lo sé, nos ponemos de acuerdo, este, para que lo puedan hacer, pero yo les mandaría previamente un listado de así vas, o sea, con lo que me mandaste, esto es lo que tienes, y si continúas respondiendo lo que te falta, lo máximo que podrías alcanzar, si lo contestas bien, es este puntaje. Entonces ya te desengañas, pues ¿para qué lo hago si todo me voy a reprobar? O, no, mira, si lo aplico, puedo llegar al 90 o puedo llegar al 100, ¿no? Pero ya ustedes lo ven. Pero previo a eso, obviamente yo quisiera responder el examen para que todo mundo vea cómo era la forma correcta de hacerlo. Nada más que hay un tema. Si lo respondo ahorita, pues les estaría dando las respuestas de lo que falta. Y esa no es la idea. ¿Sí? Pero a grosso modo encontré 4 errores principalmente. 4. Y se los menciono para que ustedes digan, la neta, ese sí fui yo. Ese también fui yo. No, ese yo no fui. El primer error principal, no supieron identificar las variables de salida. En el problema, la parte teórica, yo creo que no hubo problema. La parte teórica, la gran mayoría los sacó bien. O sea, que es una prueba de hipótesis, que es una ANOVA, cuándo se utiliza o cuáles son las medidas de tendencia central. Eso yo creo que la mayoría lo tuvo bien. Pero los problemas, ahí es donde empezaron los principales desfases, ¿no? Hubo gente que me mezcló las dos yes, ¿sí? Acuérdense que son tantas yes posibles pueda tener un problema, significa cuáles son las alternativas por las que te puedes ir en el análisis de los datos. Y si se fijan, en el problema decía, una Y, su límite de especificación superior es de tanto. Para la otra Y, su límite de especificación inferior es de tanto. ¿Ok? Entonces hubo gente que a los dos límites los usaron para las mismas dos Ys. Entonces ya se imaginarán el despapalle de datos que empezaron a arrojar. Gráficas sin sentido, números que no tenían relación. Entonces ahí ya para qué sigo revisando si lo que sigue es un desenlace catastrófico. Ese es el principal problema, que no supieron identificar las dos Y. Otro problema, a todo le querían hacer prueba de ¿cómo se llama? De capacidad de proceso. Y no es así. Acuérdense que una prueba de capacidad de proceso únicamente se aplica cuando en un determinado momento tú quieres evaluar si tu proceso es capaz para cumplir con las especificaciones que un cliente sugiere, ¿sí? Pero nunca vas a poder hacer una prueba de capacidad de proceso si no tienes las especificaciones del cliente, si únicamente tienes las tolerancias naturales de tu proceso. Por lo cual quiere decir que muchos no supieron identificar la diferencia entre especificaciones naturales y especificaciones del cliente.
Entonces ese fue otro problema que vi. Otro problema que noté es el tema de los ANOVAs. El ANOVA no lo supieron interpretar. Mucha gente no lo supo interpretar. Era un dato clave porque obviamente cuando tú sacas el ANOVA y ves los valores vitales y triviales, las X triviales son las que eliges para tú posteriormente, de manera racional, elegir un subgrupo de ciertas corridas que tengan ese resultado de las X triviales que te dieron sentido y digas, ah, mira, si esta X me dio, voy a decir una tontería, 35, máximo 35, mínimo 32, entonces todos los variables que tengan entre 35 y 32 las voy a elegir para que esos sean mis subgrupos, como el problema de los vinos, ¿se acuerdan? Cuando hicimos el de los vinos, de que muchos de ustedes dijeron, ah, pues ya nos dimos cuenta que la región es clave, entonces mandamos a la fregada todo lo de la región 1, 2 y elegimos la región 3. Entonces, en el ANOVA para eso sirve, para que te demuestre cuáles son las variables que son claves a tu proceso y esas las extraigas para poder hacer una prueba piloto, que es el último o los dos últimos incisos que te preguntaba, y pudieras tú definir si vas a ser capaz o no para cumplir con lo que te pedía el problema. Entonces, la realidad, chavos, es que el problema, el examen venía bastante completo en el sentido de todo lo que vimos en la unidad 3, porque realmente lo tenía que evaluar. No podía dejar sin evaluar detallitos que vimos. No sé si alguien tenga algún comentario, algún, alguna opinión al respecto antes de comenzar con lo siguiente. Los escucho. Yo prefiero. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién digo yo? Denise. Sí, Denise, adelante. Bueno, lo que yo creo que nos pasó, o bueno, me pasó a mí, es que eran muchas cosas que recordar o muchas cosas que hacer y también era poco tiempo. Sí. Y eran muchas cosas, pues sí que muchas cosas a lo mejor no las vimos con profundidad algunas, por eso no nos acordábamos como. Se te está cortando mucho el audio, Denise. Sí te alcancé a entender, pero creo que tienes ahí un problemilla con el audio. ¿Qué más, Denise? ¿Qué más? Dices que fue poco tiempo, eran muchas cosas. Ajá. Nada más eso. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que...? Yo, profe. Metzli, adelante. Pues yo sinceramente me sentí muy bombardeada de información. O sea, cuando empecé el examen creí que sabía. Sinceramente ya al final dije, ¿qué hago? O sea, la verdad, no alcanzaba a entender una cosa cuando ya tenía que entender otra cosa y la verdad es que sí me estresa mucho el hecho de sentir que no sé nada. Ok, te bloqueaste prácticamente, Metzli. Sí, profe. Yo creo que, fíjate que ese sentimiento que tú tienes, siento que les pasó a la mayoría, porque inclusive alumnos que por ahí tienen un poquito más como de acercamiento conmigo, de contacto o confianza, porque creo que nunca he sido un profe, saben perfectamente los que me han tratado en el aula, que soy alguien con el que pueden dialogar, llegar a acuerdos y mira, vamos a hacerle así. Sí me escribieron así de, no, profe, super mancholi, que te lo juro, lee lo que está para que lo logres comprender. Y de hecho, cuando yo resuelva el examen, me voy a ir paso a pasito, van a decir, ok, o sea, ¿saben cuál es la clave de esto? Que definitivamente creo que hay un desconocimiento total de lo que me tratan de decir los resultados estadísticos. Y si no conozco qué es ese número, ¿cómo voy a entender qué sigue? ¿Sí? Una cosa es que yo puedo hacer una prueba de normalidad y diga, pues la prueba de normalidad sí me arrojó un alfa mayor al 5%, por lo tanto asumo normalidad.
por ende voy a trabajar así. De hecho, hubo gente que me preguntaba, profe, entonces tengo que transformar las X. Le dije, ¿para qué? Es que tuve que transformar la Y para ver si es normal. ¿Transformo las X? Le dije, no, si ya viste que es normal, ya no transformes. O sea, los nervios se los comieron, punto. Eso fue lo que pasó. Definitivamente eso fue lo que pasó. Y bueno, dos cosas rescatables que quiero yo tomar de mi curso de la unidad 3. Dale, de la unidad 1 y 2 que ya pasamos, es complemento, pero de esta rescatable es que efectivamente estimo, voy a decir estimo, no asumo, estimo que entre un 70 un 75% de los alumnos del grupo sí se pusieron a estudiar. O sea, eso es rescatable. ¿Por qué? Porque digo, bueno, les interesó y vamos a ponernos las pilas. ¿Sí? ¿Y por qué digo 75? Porque si hay resultados que digo, no, esta muchacha no supo ni qué onda. ¿Sí? Es evidente que no tenían como idea de lo que estaban haciendo. Y esa intención de estudiar, pues quiere decir que les interesa y en verdad, créanme una cosa, chavos. La neta, acá de cuates, esto que estamos viendo, si lo vas a aplicar el día de mañana, sí y solo sí, toca estar en puestos de toma de decisiones importantes y que tengas algún área de calidad bajo tu cargo, algún área de operaciones bajo tu cargo, o que estés cerquita del director que necesite datos duros para que él entienda lo que está pasando en el proceso. Y obviamente esa es mi idea. Yo quiero formar ingenieros que estén acá arriba tomando decisiones interesantes. Pero si tú a la hora de egresar te vas a estar en la línea de producción como ingeniero de procesos, como un analista de calidad o como no sé, alguien que apoya más en la alimentación del sistema y no en la toma de decisiones, te juro que esto no lo vas a utilizar nunca, ¿ok? Pero no quisiera que ustedes quedaran ahí, o sea, no quisiera que fueran como el que saca los costos, el que hace las fichas técnicas, el que saca tiempos y hace los balanceos. No. O sea, a pesar de que nosotros como ingenieros lo podemos hacer y lo debemos hacer, este tipo de materias que es más como de nivel gerencial, tomador de decisiones, neta necesitas datos de este tipo para entender lo que pasa en las tripas de tu proceso y, y, y mandar a la fregada a quien tengas que mandarlo. ¿Sí? De hecho, les platico una anécdota. Cuando yo estaba en el examen de certificación para Black Belt, que es el grado que tengo yo en Lean Six Sigma, el examen duró 8 horas continuas. Y era un problema como 4 o 5 veces más grande del que les puse. ¿Sí? Un montón de datos, información que tenías que leer para decir, si este resultado te daba así, entonces tus opciones se reducían a esto. Y era el tema de un proyecto automotriz que sucedió, obviamente ya estaba resuelto en el mundo, pero éramos 8 los que estábamos haciendo el examen de certificación y a los 8 nos lo pusieron a resolver cada quien de manera individual. Y al finalizar teníamos que presentar esos valores o nuestros análisis al máster, que es el máster Black Belt, y decirle, mi decisión fue esta, porque vi que la variable tal, 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 tal se comportaban de esta forma, utilicé tal método, hice este diseño de experimentos, o sea, un montón de cosas. Y al final tenías que tomar decisiones de a qué personal correr, si era necesario correr, si tenías que contratar algún servicio de maquila por los tiempos excesivos de producción y, y tener que entregarle al cliente en tiempo y forma y no pagar horas extras, si tenías que comprar la tecnología necesaria, invertir ciertos millones de dólares para tener esa máquina que te hacía falta y poder producir, o sea, eran un montón de respuestas.
Y al final, la anécdota que les quiero decir es que de los 8 que presentamos, solo 4 tuvimos respuestas totalmente distintas al resto. O sea, yo fui uno de ellos. Una de mis opciones fue despedir al 30% del personal de la planta para comprar una tecnología que se necesitaba y con eso íbamos a salir con los tiempos o el rate de producción mínimo necesario para poder entregar las piezas. Otro no despidió gente en la hipótesis, pero subarrendó maquinaria. Otro no recuerdo, pero eran 4 decisiones distintas. ¿Saben cuál era la respuesta correcta? Todas. Todas las respuestas eran correctas de esas 4 personas, incluyéndome, que presentamos. ¿Por qué? Porque estamos los 4 dando un resultado certero a la capacidad del proceso, pero atacado de diferentes ángulos. Es análisis de datos, ¿sí? Cuando yo les digo a mis alumnos en estas materias, o control, por ejemplo, control estadístico, oiga, profe, ¿usted de qué libro saca los exámenes? De ninguno. O sea, me apoyo para la teoría, pero los exámenes yo los invento porque todos los exámenes tienen resultados distintos. Puedes llegar al mismo camino, pero diferentes caminos. Al mismo meta, pero de diferentes caminos, ¿sí? Entonces trato de hacer eso con ustedes y quiero que se sientan como que en esa confianza de, ok, a mí me salió por aquí, pero defiendo mi resultado por esto y por esto. Pero si no lo puedes defender porque únicamente la pantallita te dijo que el p-value era eso, es que ahí dice que es eso. Ah, bueno, pero ¿qué es eso? Y no me lo sabes defender, entonces es ahí donde me preocuparía, ¿no? Que no estemos logrando el objetivo de la materia. ¿Vale? Entonces, bueno, miren, para ya no darle más vueltas al asunto, en el transcurso del día de mañana es miércoles seguramente, entre martes y miércoles, yo voy a publicar unas listas ahí en el WhatsApp, unas listas, y esas listas voy a poner el puntaje que llevas y lo máximo que esperaría sacar en la segunda revisión del problema, ¿sale? Y el viernes hacemos esa revisión, si les parece, ¿ok? Y ahí te voy a poner una notita. Definitivamente tú ya no podrías aplicar la revisión porque aunque saques el máximo puntaje, no logras el 7, ¿ok? ¿Les parece? Y esas personas que sí puedan aspirar a incrementar su calificación, el viernes ya nada más me dicen a qué hora coincidimos. Yo realmente el viernes pudiera desde las 4 en adelante estar al pendiente del grupo y mandarle su examen de regreso para que lo contesten. ¿Qué les parece? Sí, está bien, profe. Profe, está bien. Chuy dijo que sí, Toño también, los demás. Sí, profe, está bien. Profe. Y Sofía también. Sí, profe, de acuerdo. Excelente. Muy bien, señor, pues así le vamos a hacer. Entonces, vamos a darle continuidad a nuestro curso. Nos faltan 2 unidades, 2, y ya se acaba esto. Ay, güey. Y la verdad es que el semestre se nos acota. Voy a presentar pantalla. Me dicen cuando ya la vean. Ya se ve, profe. ¿Ahí se ve ya? Sí. Bien, entonces. Bueno, la siguiente herramienta central o core tool se le conoce como MSA. Y MSA, pues, es el análisis del sistema de medición. ¿Qué es esto? Bueno, pues el análisis del sistema de medición, bueno, el día de hoy vamos a ver prácticamente, si nos alcanza el tiempo, todo esto que es generalidades de lo que es el MSA, qué es el análisis del sistema de medición, cómo se usan los datos para medir calidad de los datos,
el MSA y las normas de gestión de calidad. ¿Por qué es importante analizar los sistemas de medición? Terminologías y conceptos básicos, proceso de la medición. Vamos a ver lo que es la variabilidad nuevamente y los efectos de la variabilidad. Y bueno, en lo que se va a resumir esta unidad 4 es los estudios de Gage, los famosos Gage R y R. Vamos a ver lo que es linealidad, sesgo y bias. ¿Ok? Bueno, el análisis del sistema de medición o el sistema de medición es un proceso completo para obtener medidas. ¿Ok? Estas medidas, pues obviamente son aquellos datos que nos arrojan alguna información respecto a algo que nosotros medimos. ¿Sí? Es como cuando, cuando tú agarras una regla y esa regla común y corriente para medir, no sé, lo largo de una pieza metálica, pues tú puedes decir, pues la longitud de esa pieza metálica es de 7 pulgadas, ¿sí? Pero quizá alguien con esa misma regla dice, pues es que son 7 pulgadas un tercio. Y alguien puede decir, viéndolo desde un lado distinto, donde no está teniendo una visibilidad correcta, no, pues más o menos son 7 pulgadas y media. O sea, fíjense cómo la medición en los procesos es tan importante. Puede generarnos tantos dolores de cabeza, sean necesarios o sean innecesarios, mejor dicho, por falta de medir correctamente, ¿vale? Entonces, colección de instrumentos, indicadores, normas, operaciones, métodos, herramental, software, personal, ambiente y suposiciones usadas para cuantificar las unidades de medición o evaluación de las características que se miden. No nada más se miden con herramientas, como bien dice aquí la Filmina. También se utilizan normas para medir. También hay personas que son las que dicen si algo está bien o algo está mal. ¿Cuántas veces nosotros no hemos eh, experimentado un servicio brindado en una misma sucursal? Vamos a pensar, no sé, vamos a pensar en un Walmart, ¿no? Que es al Walmart al que tú normalmente vas por hacer tus compras o el súper de tu semana, y ya sabes que en la caja 1 va a estar siempre la señora amargadona que siempre está de malas y te cobra y ni te saluda, ¿sí? Y que en la caja 8 va a estar la chica buena onda que está siempre bien platicadora con el cliente y encontró lo que buscaba y es amable. Y en la caja 14 va a estar el chavo galancillo que tú dices, mejor no voy con él porque pues echarme un taco de ojo. O sea, estoy hablando pendejada y media, pero fíjense cómo también el efecto de cómo te atienden da mucho el resultado de un objetivo de la tienda, ¿sí? O sea, si una persona te atiende mal o si una persona no es agradable contigo al brindarte un servicio, tú como usuario, por lógica, ya no vuelves a caer con esa persona, a esa caja, dices, mejor me prefiero formar en otra en donde me van a atender mejor, ¿no? Y cuando eso lo mide la organización, si es que lo mide, porque no todas las empresas miden ese tipo de situaciones, se pudieran dar cuenta que hay un problema en la atención al personal, en la atención que su personal brinda a la clientela, ¿ok? Y eso lo podemos erradicar si utilizamos un sistema de medición correcto. En un restaurante, cuando vas a un restaurante y te dan una cartita donde dice, ¿qué te pareció mi servicio? Y hay una carita de verde, contento, amarillo, así como que me da igual, y rojo o de la chingada porque ni me atendió. Pues esas encuestitas que hacen son para medir la satisfacción de tus comensales o de tus clientes al ingresar
al personal y cómo fueron atendidos por el personal mesero, ¿no? O los hostes, qué sé yo. Entonces, no nada más una regla, también software, también cuestiones ambientales pueden ser medidas para el efecto del resultado que necesitas conocer, ¿vale? Acuérdense que me pueden interrumpir cuantas veces quieran. ¿Dudas hasta aquí de lo que es el sistema de medición o de más o menos para dónde vamos? No, profe. Vale. Entonces, ¿por qué queremos que los datos, perdón, para qué queremos los datos de medición? Bueno, los datos de medición se usan para aceptar o rechazar algo. No nada más un producto, que quede claro, también puede ser un servicio. ¿Okay? Aceptar o rechazar algo. Para ajustar o no procesos. Es decir, cuando... Hola, ahí voy. Cuando... Ay, se me fue la onda. Cuando medimos, nos damos cuenta de que algo puede estar saliéndosenos de control, ajustamos el proceso. Modificamos variables para que nuestro proceso siga caminando de manera normal. ¿Vale? Calculamos estadísticos para verificar el estado del control del proceso, que ya lo sabemos hacer. Pues vamos a sacar promedios, desviaciones estándar, rango, etcétera. Determinamos si hay una relación significativa entre dos variables, como lo hemos hecho con los análisis de regresión, con la ecuación de regresión y el scatter plot, las gráficas de dispersión. Vemos si hay una relación significativa entre la variable explicativa y la variable de salida, ¿no? La variable de entrada y la variable de salida. Y obviamente, pues para mejorar procesos. Entonces, los datos deben tener cierta calidad, porque hasta en datos hablamos de calidad de los datos, ¿sí? Propiedades estadísticas de los datos, sesgo o bias, quiere decir qué tan cercano está nuestro promedio de muchos valores al valor patrón. O sea, eso es sesgo o bias. Lo vamos a encontrar así cuando hagamos los ejercicios en Minitab de mi bias salió de tanto. El bias es sesgo. ¿Okay? De muchos valores, variación, que tanto se dispersan entre sí los valores repetidos de la misma medición. Y bueno, la variación excesiva de los datos los hace de mala calidad. Como lo hemos venido comentando clase tras clase, un proceso que sufre de mucha variación es un proceso que sufre de mala calidad. Un proceso que tiene valores dispersos y no cercanos entre sí es más complicado de corregir que un proceso que tiene problemas de medias. Acuérdense, un problema de medias es más fácil de corregir que un problema de variación o de dispersión. ¿Vale? Profe, Sí. ¿a qué se refiere con el valor patrón? ¿Es lo que nos establece el cliente? Muchas veces el valor patrón puede ser en MSA, puede ser el target al que tú quieres llegar o puede ser en lo que el cliente necesita que sea. Por ejemplo, un valor patrón. Cuando ustedes empezaron a hacer la unidad pasada su AMEF, el AMEF tanto de proceso como de diseño. ¿Se acuerdan que hay unas tablitas para poder sacar el RPN, la repetibilidad, ¿cómo se llama? La detección y la severidad. Y esas tablitas, las que te propone la industria automotriz, eso puede ser un valor patrón. Si quieres que tu severidad esté en cierto valor, ese es tu valor patrón. Entonces tú pudieras tomar ese valor como el ideal a lograr, o en su defecto, si un cliente te pidiera, es que yo quisiera que, por ejemplo, fíjense, ahorita que ahí en mi casa, que es su casa, estoy haciendo un
un arreglo ahí en la cocina de mi esposa y estamos poniendo ¿cómo se llama este material donde van las cocinas integrales? Se me fue el nombre. La cubierta, la cubierta. Pues empezamos a investigar a ver qué tipo de cubierta nos conviene. A ver, vamos a ver. Una cosa es que yo quiero que sea piedra. Ok, ¿qué piedra? No, pues es que a mí me gustaría que fuera mármol. Ah, chica, mármol. El mármol hasta que estemos muertos ahí en nuestra lápida, ¿no? No, pero que puede ser granito. No, pero que puede ser, ¿cómo se llama? Formaica. No, pero que puede ser cobre. No, pero que puede ser cuarzo. O sea, hay un montón de materiales que pueden servirte para tu cubierta en la cocina, ¿no? O en una mesa, o en un baño, o en qué sé yo. Pues ya tenemos con este tiempo, con esta decisión, ¿qué será? Unos 3 meses, estamos con la intención de hacer ese cambio ahí en la casa. Pues a ver, investigate, yo le digo a mi esposa, pues investigate, o sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo? Pues, al final es tu cocina, o sea, tú eres la que va a estar ahí, o sea, yo de repente apoyo ahí en la cocina, pero es tu gusto, ¿cómo lo quieres? No, pues mira, me gustaría un diseño así, me gustaría un diseño así, y me enseña fotos acá de Pinterest, no, pinches cocinas acá mamaloncísimas, y dices, güey, ¿y de dónde voy a sacar la lana para hacer eso, va? Investigando materiales uno y otro, nos desengañamos, o más bien ella se desengañó, de que la piedra, por ejemplo, un granito o un mármol, pues sí se vende súper calidad acá, súper caché, pero con el uso se mancha porque es una piedra. Al final de cuentas, una mancha de un aceite, de un caldo, de un chilito rojo que hagas, un vino tinto que se te derrame, si no lo limpias inmediatamente, pues la piedra lo va a absorber. Y por muy clara o por muy oscura que sea, esa mancha va a prevalecer en la piedra. Entonces, la única forma de retirar esa mancha es, pues, hablándole a un marmolero, a un especialista en piedras, para que lo pula, la desbasta y le retire esa mancha que tiene, pero pues, con el paso del tiempo te va a empezar a sentir así como que ¿cómo se llama? Como las hendiduras o las excavaciones donde se está puliendo. Esto por la cuestión estética, ¿no? Por la cuestión durabilidad, si tú pones un artefacto caliente, una olla express caliente, una cafetera recién calentado el café y la sientas ahí, pues corres el riesgo de que con el calor y con lo frío de la piedra, se truene. Entonces, revisando las características de calidad de los materiales, a ver, ¿cuál es su estilo de vida? ¿Cómo usan la cocina? Qué tanto utiliza la cocina el usuario? A diferencia de una cocina profesional como en los restaurantes, ¿no? De que sí necesitan ciertos artefactos, ciertas temperaturas, que la campana, quién sabe cómo, la chingada. Me puse a investigar, hace 3 meses que estoy investigando de esto porque va a ser una inversión que le vamos a meter a la casa y no quiero cometer errores de porque se ve bonito, pues no voy con eso. Pues resulta, y aquí va el valor patrón, a lo que me preguntaba, no sé si fue Denise, porque estoy viendo mi pantalla, o fue Sofía, no sé quién fue. El valor patrón es lo que un material o un producto te garantiza como punto en donde no va a sufrir una deformación a algo, ¿vale? Es decir, la formaica. La formaica, si tú pones un artefacto caliente sobre la formaica, pues te va a aguantar. ¿Por qué? Porque pues es no es una aleación, sino es como una mezcla de resinas con plásticos, con madera comprimida, etcétera, que resiste altas temperaturas, resiste derrames de algo porque no tiene porosidad, lo limpia rápido, pero lo malo es que si te cae agua o humedad por dentro, con el paso del tiempo se empieza a hinchar, lo que no hace una piedra. Entonces,
las especificaciones técnicas hay valores que dice hasta tanta temperatura como máximo de manera continua. No resiste golpes con cierta fuerza porque se puede cuartear. Entonces, todos esos valores, imagínense, para tomar decisión de qué cubierta poner, ahora imagínate en un proceso industrial, en la fabricación de un auto, cuántos valores, patrones no debes de tener para tomar en cuenta y decidir sobre la forma en cómo le vas a ofrecer a tu cliente algo. Muchas veces nosotros como usuarios, sin conocerlo, nos vamos porque se ve bonito y órale. Fíjate, es como, perdón si ya me salí del tema, pero es como cuando yo toda mi vida me he dedicado a la parte del cuero calzado, más cuero que calzado. Cuando van mis hijas y mi mujer a comprar zapatos, soy el primero, soy como el inspector de calidad mayor. Oye, me gustaron estos, no es que no, o sea, no sirven. Oye, pero me gustaron, pero se te van a acabar en putas 15 días. Pero me gustaron, está bien, comprar. Entonces, cuando conoces de algo, es cuando te pones más exigente en las cosas. Entonces, el mensaje, ¿cuál es? Conozcamos los datos para poder saber qué decidir en cuanto al sistema de medición. No sé si contesté la pregunta o divagué bien, cabrón. No, sí, profe, sí le comprendí lo que quería decir. Pero también divagué, ¿verdad? Bueno. Entonces, ¿por qué la calibración no es suficiente? O sea, uno puede decir, ah, chinga, pues si mis datos no son de calidad, calibro mis instrumentos y ya. Ah, ahí te va. Bueno, se hace sobre los instrumentos de medición en condiciones muy controladas. No representan las condiciones que hay en las mediciones de producto o proceso. La calibración, patrones, estándares o constantes físicas, es aquella, todos sabemos, pues ya llevamos creo que en tercer o cuarto semestre, ¿cómo se llama esta materia? Metrología y normalización, ¿verdad? Donde nos enseñaron a calibrar. A ver, calíbrate o para qué sirve un bloque patrón, los errores de medición, etcétera. Entonces, tú sabes bien que calibrar una herramienta de medición es muy importante porque te aseguras que lo que estás midiendo de manera constante no se desvíe del objetivo deseado, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si tu instrumento de medición está calibrado, pero el güey que está midiendo no sabe medir? Entonces, da lo mismo si hayas mandado a calibrar al CENAM todos tus verniers, todos tus micrómetros o todos tus aparatos que necesites en la planta para poder validar una pieza. Y Juanito o Ramón, que son los que están en la línea de producción, no saben medir. Entonces, medición son las partes, procesos con características que pueden variar de manera abrupta, amplia. Entonces, partes deformables, lugares inaccesibles, interacción con el ambiente, personal sin entrenamiento en metrología, etcétera. Y ahorita me acordé de un proyecto de residencias que asesoré el semestre pasado. De hecho, no, fue el semestre antepasado, justo antes de que nos fuéramos de pandemia. Me tocó asesorar un proyecto con una alumna que trabaja en una empresa canadiense y su proyecto era sobre análisis del sistema de medición, su proyecto de residencias, y era medir la soldadura o los puntos de soldadura que le ponen a unos tanques, muchos tanques chingonzotes que llevan los trailers en la cabina para, no sé cuál es el proceso que dicen estos, pero ellos fabrican los. Entonces, 2 veces fui a la planta con la alumna para conocer el proceso y ver sus avances. Y me acuerdo muy bien la primera visita que yo tuve, le dije, vámonos al laboratorio de medición.
quiero platicar con el instrumentista, con el que les da a los operadores las herramientas para que miran. Entonces ya él me lo presenta, mira ingeniero, aquí está este es mi profesor, mira que la chingada, este es mi proyecto de residente. Órale. Y yo, oye, te quiero hacer unas preguntas, viejo. Hace cuenta que a la alumna le dije, dame chance, quiero ver que lo que me vas a presentar realmente sea algo que estás sacando del proceso. Obviamente no le dije así de, ábrete, no, tampoco le dije. Pero la conversación ya fue entre el instrumentista y yo. Le dije, ¿cada cuándo mandas a calibrar tus instrumentos? Me dice, cada mes. De hecho, aquí están mis registros. ¿Puedo ver uno? Sí, claro que sí. El que tú quieras. Y agarró uno. Entonces ya lo saca, y efectivamente se ve cada mes que mandan a un laboratorio certificado aquí en León, en donde les calibran sus verniers, sus micrómetros, sus verniers de profundidad, ¿de qué más usaban? Unos compases de precisión, entre otras cosas. Entonces, de entrada, sí tenían como una historia de que los instrumentos calibraban de manera correcta. Ah, perfecto. Oye, ¿y cómo sabes? Yo le preguntaba al chavo ¿y cómo sabes que los operadores allá en la línea de producción, saben medir? Me dice, no, es que eso ya no me corresponde a mí porque yo no soy calidad, yo únicamente soy el instrumentista. Ah, órale, perfecto. Bien respondido, ¿va? Pero yo le preguntaba a esta chica, ¿quién es el que se encarga de capacitar a la gente, de entrenarla para que sepan medir? Ah, es que pues no hay nadie. Ah, muy bien, perfecto, vamos a seguirle. Entonces empiezas a sacar sospechas de lo que está pasando en el proceso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de la medición con la ISO? Con la ISO 9000. Bueno, en el punto 7.6 de la ISO, habla sobre el control de los dispositivos de aseguramiento y de medición. Y nos habla específicamente de que la organización debe de establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe, inciso A, calibrar o verificar a intervalos específicos o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables o patrones de medición nacionales o internacionales. Cuando no existen tales patrones, debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. Entonces, importante es medir que en la norma ISO 9000 o en la IATF 16949, que es la que nosotros revisamos en esta materia, que es la automotriz, habla sobre el MSA, instrumentos de medición. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, profe. No, profe, todo bien. Bien. ¿Qué tal, Yareni? Oye, mira, estoy en clase. Ahorita me reporto contigo. Y fíjate que pasé tu reporte, pero creo que esta chava de centro de cómputo estaba en reunión. Ahorita terminando clase le vuelvo a echar una llamadita. Sigue sin... Perdón. Bien. A propósito de analizar los sistemas de medición, bueno, monitorea y controla la variación, ya lo había mencionado. Un sistema de medición con mucha variación puede no ser adecuado para un proceso de manufactura. La variación del sistema de medición puede enmascarar la variación del proceso. Fíjense, este punto es bien importante. Nosotros podemos darnos cuenta, o pudimos en el examen o en los ejercicios de la unidad pasada, nosotros pudimos haber llegado a resultados óptimos de, mi proceso está controlado porque veo que mi capacidad de proceso es de 1.25.
algo así. Mi capacidad fue 1.25, muy buena, muy chingón. Que mis partes por millón oscilan observadas a un, no sé, 1200 partes por millón. O sea, bastante buena, ¿sí? Que mi CPK anda en los límites aceptables del cliente y que con base a estos análisis yo puedo decir, ya la libré. Le puedo entregar a mi cliente los resultados del análisis para que esté convencido de que no va a haber bronca en su proceso. Pero, oh sorpresa, ¿qué pasaría si dentro de esas X que tú analizaste en el SPC, una o varias de esas X fueron medidas con instrumentos no calibrados o fueron datos recolectados de gente mal entrenada? Y tú dices, confío en mis resultados. Pero el análisis del sistema de medición te desenmascara todo. Así de, pues acá dice que estás bien, pero acá dice que eres un pendejo. Así es que lo que presentaste allá no sirvió de nada. No sé si me explique. Sí, sí, dime, adelante. ¿Alguien prendió su micrófono? No, que sí me explicó. Perfecto. De hecho, este tipo de ejemplos, no sé si estuvieron al pendiente de sus candidatos o si fueron ciudadanos responsables y ejercieron su voto. Sí, todavía no se me quita esta madre. No sé hasta cuándo se va a quitar. Más que el detalle. Yo en la noche de anoche estuve viendo las noticias para ver las preliminares y las encuestas de salida y me daba coraje porque veía cómo muchos líderes de partidos políticos ya estaban cantando victoria. Y nosotros, Guerrero, y ganamos Colima. Y el Morena ya se adjudicó Nayarit y hasta pinche fiesta y cenas y la chingada y así. Cabrones, bueno, al final de cuentas política. Son resultados de encuestas de salida. Y las encuestas de salida, bien, no sé si sepan, pero son encuestas, si a alguien de ustedes les tocó a ir a su casilla a votar, era gente allá afuera donde, señor Juan Manuel Luna, es una encuesta para Consulta Mitofsky. Díganos, por si usted, por alcalde de la ciudad, ¿por qué partido votó? ¿No les tocó a alguien de ustedes ser entrevistado o encuestado? No, profe. No, profe. ¿A nadie, a nadie? A mí sí. A ver, te dijo que sí. ¿Contestaste lo que votaste? No, yo le dije, no, es secreto, no le puedo decir. Correcto. Bueno, estuvo bien. O sea, bien si hayas dicho lo que hiciste o bien si no lo dijiste. Pero hay gente que dice, pues yo voté por PRI cuando en la boleta puso Morena. O hay gente que dice, yo voté por PAN cuando en la boleta puso PAN. ¿Sí? O sea, hay gente que te puede decir la verdad y hay gente que te dice, como nuestro compañero, no te puedo decir, es mi voto es secreto, vete a la chingada. Bueno, pues una persona se negó a dar información. Entonces, todas estas encuestas que se recabaron a nivel nacional en cada casilla electoral son las encuestas de salida. Entonces, esos resultados de esas encuestas, pues tienen una tendencia, ¿no? Y esa tendencia, pues puede ser efímera, o sea, puede ser una encuesta totalmente mentida, porque la gente que contestó no fue sincera consigo mismo o con el entrevista, con el encuestador. Entonces los pinches candidatos ya estaban así de, ¡a huevo! Ya ganamos Colima porque la gente dijo que votó por mí. Y a la hora de que está haciéndose el conteo, casilla por casilla, boleta por boleta, pues los resultados son otros. Entonces, por eso es que es tan importante que la medición de los datos nos den certeza de lo que está pasando en el proceso. Imagínate en la planta, ¿no? Tú pones a
al más güey de la línea de producción a recopilar los datos, pues así te va a ir con la información que te va a presentar. Tienes que tener confianza certera de que la información recolectada va a ser verídica y confiable. Entonces, medición, pues es la asignación de números o valores a las cosas materiales para representar la relación de ellas con respecto a las propiedades particulares. Estas terminologías que vamos a tener que familiarizarnos a la hora de ver el Minitab. Patrón o estándar, pues es la base aceptada para comparar. Es el estándar con el que tengo que comparar. Valor conocido, dentro de ciertos límites de incertidumbre, aceptando como valor verdadero. Valor de referencia es el valor tal cual, valor de referencia, no hay definición alguna o explicación. Definición operacional, pues debe ser el mismo resultado si lo hace el cliente o lo hace el proveedor. El mismo significado ayer, hoy y mañana. Es decir, una definición operacional es un dato que significa lo mismo ayer, hoy y mañana. O sea, es un dato que no se va a cambiar. ¿Alguien de ustedes tiene clase con Yaremi? Perdón. ¿Con quién, profe? Es la Yo, maestra por de ejemplo, edición y mejoramiento, algo así. Ajá, la que da medición y mejoramiento de la productividad. Yo, profe, Que no pueden entrar al módulo. no, ella tiene un problema para el módulo. Creo que no la deja como revisar las tareas que le hemos mandado. Fue lo que nos comentó hoy por la tarde. Me comentó, pero no se lo he podido resolver. Porque nosotros sí nos dejó mandarle los trabajos y todo, las fechas que nos puso, pero creo que ella no le deja checar la información que le hemos mandado. Bien raro. Como que anda desesperadilla, terminando de gente que haga. Bien. Conceptos básicos. Discriminación, lectura mínima, resolución. Sinónimos, la unidad más pequeña que se puede leer, resolución de la medición, límite de la escala, límite de detección. Propiedad inherente por diseño, ese es otro concepto que vamos a revisar. Otro concepto es la unidad más pequeña de la escala de medición o resultado de un instrumento. Siempre se reporta como unidad de medición y la regla va de 10 a 1. O sea, todo esto lo vamos a comprender más cuando hagamos ejercicio. Bueno, creo que estos se acuerdan de sus clases de metrología, ¿va? Intervalo completo es lo que podemos ver ahí, ¿no? En esas rayitas es un intervalo completo. Intervalo medio, cuando estamos hablando de en pulgadas, en este caso el ejemplo, hay una lectura entre un intervalo completo y otro. Eso se llama como intervalo medio. Y a esto se le llama discriminación, ¿sí? En medición, ¿vale? Como lo que explicaba hace rato ahorita de manera muy verbal, agarras una regla, mides una pieza, y tú puedes ver si estás posicionado a una altura de visibilidad tal que te permita ver el inicio y el final de la pieza, cuánto mide la escala de la regla, tú puedes a lo mejor ver que hay un intervalo completo la medición que te da. Pero si tú te mueves un poquito y la lectura que le haces a esa pieza es a unos 45 grados de visión respecto a la pieza a medir, pues entonces vas a empezar a tener errores en la medición y vas a empezar a discriminar valores que pudieran no haber sido discriminados.
y los puedas considerar como valores medios o un intervalo entre un valor completo y otro. Entonces, categoría de datos, número de categorías. Una categoría, en cuanto a control, se refiere a que se pueden usar para el control solo si, fíjate bien, esto es bien importante, solo si la variación del proceso es pequeña comparada contra las especificaciones. Y para eso vamos a usar el diagrama, la capacidad de proceso, porque habla de contraespecificación. La función de pérdida es plana en la variación esperada del proceso. La principal fuente de variación causa un corrimiento de la media. Entonces, esto es en cuanto a al enfoque control. El análisis, pues bueno, es inaceptable para estimar parámetros e índices del proceso y solo indica si el proceso está produciendo partes conformes o partes no conformes. Esto es cuando tenemos una categoría. Cuando tenemos de 2 a 4 categorías, se pueden usar como técnicas de control para semivariables basadas sobre la distribución del proceso. Pueden producir gráficas no sensibles de control de variables. Y bueno, el análisis generalmente es inaceptable para estimar parámetros e índices de proceso. Solo proporciona estimados pues burdos, no tan certeros. Cuando tenemos datos, cuando tenemos 5 o más categorías, se puede usar con gráficas de control por variables. Y pues esto es lo recomendable. Cuando tenemos 5 o más categorías en los datos, entonces ahí sí ya es importante que usemos gráficos de control por variables. Y ya estoy en clase. Me reporto ahorita terminando, ¿sale? Seguimos con conceptos básicos, perdón. Resolución efectiva, sensibilidad de un sistema de medición para procesar la variación de una aplicación particular. La más pequeña entrada da una señal de salida útil en la medición. Siempre se reporta como unidad de medición. Esto es en cuanto a la resolución efectiva. Y bueno, yo creo que esto más bien esto se los voy a pasar ahorita en el Moodle y también aquí por el WhatsApp para que lo tengan. Pero, miren, voy a dejar de compartir ahorita. Bien. Oh, un momentito.
Perdón, chavos, pero me entró una llamada urgente. Bien. Para la próxima clase, me gustaría que ustedes, por su propia cuenta, no es una tarea ni un entregable ni nada, pero sí para poder avanzar en este tema del análisis del sistema de medición, en el mini tab que ya todo el mundo tenemos, es más, déjenme proyecto uno para que vean dónde es. Toda mi pantalla. Les comenté que íbamos a estar usando el Minitab casi todo el curso y pues miren, unidad 3, unidad 4 y posiblemente parte de la 5. Hacemos con Minitab. ¿Se ve en mi pantalla lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Ahí va. ¿Qué tal el mensaje? Bien. Ahí se ve en mi pantalla, ¿va? De Minitab. Entonces, para la próxima clase les quiero pedir que repasen el asistente, aquí donde dice asistente. No sé si alguien ya lo conoció, que le estuviera picando. Déjenme lo hago más grande. Aquí está, el asistente. Le dan clic aquí en el asistente de Minitab. Y bueno, hay varias opciones que te apoya. Y el primero es análisis del sistema de medición, MSA. Y nos dice, utiliza esta opción para configurar, para configurar un estudio, imprimir formularios de recolección de datos y evaluar la variación en el sistema de medición. Y también viene un asistente de análisis de capacidad, un asistente de análisis gráfico, un asistente de pruebas de hipótesis. O sea, son como, el asistente es como el acordeón por excelencia que podemos utilizar en el programa para poder tomar decisiones de valores. Entonces, fíjense aquí en el análisis del sistema de medición, si yo le doy clic en el asistente, me arroja una ventanita como un tipo árbol de decisión que me dice, a ver, tus datos, ¿qué tipos de datos son? ¿Es una medición o es una evaluación? ¿Ok? Porque pueden ser dos tipos de datos. Una medición es algo que tú vas a apenas a medir, vas a configurar las variables para medir. Una evaluación son datos que alguien ya recogió y que tú vas a evaluar. ¿Ok? Entonces, son datos que voy a medir. Bueno. ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo es configurar el estudio o mi objetivo es analizar datos. Y de este otro lado, también te dice, si tu objetivo es, si tus datos son evaluación, tu objetivo es configurar el estudio o analizar datos. Entonces, vamos a ponerle la primera. Más bien aquí yo lo que quiero que ustedes hagan es que le piques, que le vayan picando
a todos estos valores donde le di clic ahorita y entiendan de lo que Minitab me habla. Por ejemplo, si yo le doy aquí en configurar, ¿sí están viendo mi pantalla? ¿Sí va? Ok, si le dan clic aquí, configurar estudio y le ponen hoja de trabajo de estudio R&R del sistema de medición, y le das clic en más, te va a arrojar información que es la que quiero que ustedes entiendan. Y si no entienden, googleenla. Pero el chiste es que ya estemos hablando un poquito en el mismo idioma para no irnos tan lento en esta unidad que luego ya no nos va a alcanzar el curso. Fíjate. La hoja de estudio de trabajo R&R, lo que dice aquí, del sistema de medición, le ayuda a configurar su estudio en una hoja de trabajo personalizada de Minitab. Configuración del estudio. Me dice, los operadores deben medir por lo menos 10 partes o más si no está disponible un estimado histórico de la desviación estándar de todo el proceso. Y para que esto suceda, aquí te dice, para determinar si un sistema de medición puede evaluar el rendimiento del proceso, usted necesita un buen estimado de la variación del proceso. La variación del proceso se puede estimar utilizando una muestra grande de datos históricos o utilizando las partes incluidas en el estudio. Si tiene un estimado histórico de la variación del proceso, el requisito típico de 10 partes es aceptable. Si no tiene un estimado histórico, debe considerar utilizar más de 10 partes, aunque necesita obtener un estimado muy preciso de la variación del proceso. Si usted usa de 15 a 35 partes, el resultado debería ser un estimado mucho mejor que el que obtendría si utilizara 10 partes. Y así, o sea, quiero que lean de qué trata cada una de las opciones que te da el asistente de Minitab en el análisis del sistema de medición, cómo se realiza el estudio, haga que los operadores midan las partes en orden aleatorio, por qué es importante que lo hagan en orden aleatorio, los supuestos, o sea, todo esto, entiéndanlo, y si es necesario, voy a quitar esto, Ay, güey. Voy a dejar de compartir, pero bueno. Si es necesario, apóyense en algunos videos que puede haber, N cantidad ya de videos en YouTube de cómo se utiliza el MSA. No porque así voy a dar la clase, no, al contrario, sino porque quiero que entiendan qué onda con el análisis del sistema de medición. De hecho, yo me encontré con mi mejor experiencia en utilizar esta herramienta fue cuando me titulé de la maestría de calidad, porque yo hablé sobre una problemática de mi planta, de mi negocio, pues, una problemática en cuanto a la variación del control de la piel en cuanto al desperdicio que se tenía. Estoy desperdiciando mucha piel. Y sí, efectivamente yo desperdiciaba mucha piel analizada ya con números, porque de cada lote que yo compraba o cada rollo de piel, yo tiraba más del 35% de esa piel. O sea, yo la estaba tirando a la basura, porque ya no era, según los operadores, ya no era utilizable para piezas, que porque ya tenía ciertas garrapatas, ciertos rayones, cicatrices que no se iban a ver bonitos en un portafolio, en un producto, etcétera. Pero el caso es que ese 35% o más de pedacera sobrante, pues yo la pagaba, o sea, yo se la compraba al curtidor, y pues era dinero que no regresaba a mi bolsa, y uno de los principales problemas era que no estaban midiendo bien mis inspectores de calidad. El que un güey dijera, esta piel es de primera, otro güey decía, esta piel es de tercera, sabiendo que era la misma piel. Entonces, imagínense el problemón en el que estaban metidos en el problema de producción.
Cuando alguien dice, esto es primera y otro dice es tercera o es segunda, quiere decir que no saben medir o que tienen un entrenamiento distinto. Entonces, de ahí es el origen de la variación de los datos. Entonces, empiecen a leer esta parte para que la próxima clase continuemos y empecemos a hacer algunos problemitas básicos de MSA y que entiendan qué es el gauge R y R. ¿Vale? Bueno, ya les dije, nos vemos el miércoles, pues, pero entre mañana y pasado les mando ese listado y el viernes hacemos el espacio para que completen las preguntas que faltan. Está bien, profe, muchas gracias. Gracias, Sí, profe, profe, gracias. gracias, profe. Nos vemos. Bye. Profe.